Toda persona consciente ha experimentado este momento. Necesitas calcular algo simple. ¿Cuánto es 15% de 80? O dividir la cuenta del restaurante entre 4 personas y automáticamente buscas tu teléfono. No porque no sepas hacerlo, sino porque tu cerebro ya no recuerda cómo empezar. El proceso mental se atrofió. La calculadora piensa por ti desde hace tanto tiempo que pensar sin ella se siente imposible. Ahora imagina que ese momento se vuelve permanente para toda tu civilización. Que ningún ser humano en el planeta puede hacer una suma simple sin una máquina. Que la habilidad de pensar con tu propio cerebro ha desaparecido completamente de la especie. En 1958, Isaac Asimov escribió The Feeling of Power, donde un técnico de bajo nivel redescubre accidentalmente cómo hacer aritmética con papel y lápiz. Y esa habilidad primitiva, sumar, restar, multiplicar, usando solo tu mente, se convierte en la ventaja militar más valiosa del planeta. La historia funciona como experimento mental devastador. ¿Qué pasa cuando la capacidad más básica del cerebro humano, pensar sin ayuda externa, se vuelve tan rara que quien la posee tiene poder absoluto sobre todos los demás? Y la respuesta de Asimov revela algo aterrador sobre la naturaleza de la dependencia tecnológica, la atrofia cognitiva y por qué delegar el pensamiento a las máquinas no es progreso sino rendición evolutiva. Suscríbete a El Legado Asimov para más análisis bajo la óptica de la obra de Asimov. Myron Aub era exactamente el tipo de persona que toda civilización avanzada considera prescindible. Técnico de bajo nivel en el departamento de programación, responsable de alimentar tarjetas perforadas a computadoras del tamaño de edificios. No era científico, no era ingeniero, era, en el mejor de los casos, mantenimiento humano de sistemas que hacían todo el pensamiento real. La humanidad del siglo XXII de Asimov había alcanzado la cima tecnológica. Computadoras resolvían todos los problemas, diseñaban naves espaciales, calculaban trayectorias de misiles interplanetarios, administraban economías planetarias enteras. Los humanos solo tenían que formular las preguntas correctamente y las máquinas proporcionaban todas las respuestas. Nadie recordaba cómo funcionaban las computadoras internamente. Nadie necesitaba saberlo. Eso era trabajo de las propias computadoras, diseñarse y mejorarse a sí mismas. Los humanos simplemente usaban los resultados. Y entonces, Myron Aub, aburrido durante un turno nocturno, comenzó a jugar con algo extraño que había encontrado en un libro antiguo de su abuelo, Aritmética Manual. Al principio, era solo curiosidad. El libro mostraba símbolos arcaicos, números escritos a mano, no en formato de computadora, y describía procesos para manipularlos directamente. Sumar columnas de números, multiplicar usando una cuadrícula, dividir mediante aproximación sucesiva. Aub practicó en secreto durante semanas. Escribía problemas simples en papel. Los resolvía usando solo su cerebro. Verificaba los resultados en la computadora y descubrió algo extraordinario. Podía obtener las respuestas correctas sin ninguna máquina. Cuando finalmente le mostró su descubrimiento a su supervisor, la reacción fue de confusión total. El supervisor llamó a su superior. Ese superior llamó al director del departamento. El director llamó a los militares. Porque en una civilización donde todas las guerras se pelean mediante superioridad computacional, quien tiene las mejores computadoras calcula las mejores estrategias, diseña las mejores armas, predice los movimientos enemigos con mayor precisión. La capacidad de calcular sin computadora era algo que nadie había considerado posible. Los generales observaron, mientras Myron Aub realizaba multiplicación manual. Escribió 27×13 en una pizarra, creó una cuadrícula, multiplicó dígitos individuales, sumó los resultados parciales y produjo 351, sin tocar una sola máquina. El general Weider, responsable de la estrategia militar de la Federación Terrestre, entendió inmediatamente las implicaciones. Si un técnico de bajo nivel podía calcular trayectorias de misiles usando solo papel y lápiz, entonces los militares podían operar incluso si el enemigo destruyera todas sus computadoras. Podían planificar ataques que las computadoras enemigas nunca anticiparían,
porque esas computadoras asumían que todos los cálculos requerían computadoras. Era la ventaja estratégica definitiva, la capacidad de pensar en una civilización que había olvidado completamente cómo hacerlo. Pero entonces surgió una pregunta que transformó toda la historia. El programador Schumann, superior inmediato de Aub y el primero en reconocer el valor de su descubrimiento, sugirió algo radical. Deberíamos entrenar a nuestros técnicos en aritmética manual. Crear un cuerpo de especialistas que puedan calcular sin máquinas sería nuestra arma secreta. Los generales consideraron la propuesta. Algunos estuvieron de acuerdo. Entrenar a cientos, tal vez miles de técnicos en estos métodos antiguos. Crear una fuerza de cálculo humano que complementara o reemplazara las computadoras cuando fuera necesario. Y entonces, el general Wider dijo algo que reveló la verdadera naturaleza del poder en una sociedad tecnológicamente dependiente. Esperen, si enseñamos esto ampliamente, deja de ser ventaja estratégica. Todos lo tendrán. El enemigo lo aprenderá. Se volverá común. Hizo una pausa, mirando a Myron Aub con una expresión que mezclaba admiración y cálculo frío. Pero si lo mantenemos secreto, si solo nuestra élite militar lo sabe, si el resto de la población permanece dependiente de las computadoras mientras nosotros desarrollamos la capacidad de pensar sin ellas, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La aritmética manual no se convertiría en habilidad distribuida que empoderaría a todos. Se convertiría en conocimiento clasificado, reservado para la élite que controlaba el poder militar. Esta revelación expone algo fundamental sobre cómo funciona la dependencia tecnológica como sistema de control. Quien comprende el pensamiento fundamental tiene poder sobre quien solo sabe usar herramientas. Y quienes tienen ese poder no quieren distribuirlo, quieren mantenerlo exclusivo. Pero la historia no termina con esa decisión militar, termina con algo mucho más perturbador. Al final, Schumann, el programador que primero reconoció el valor del descubrimiento de Aub, tiene una epifanía. Ha estado enseñándose a sí mismo aritmética manual, practicando los métodos que Aub demostró, y descubre que cuanto más practica, más rápido se vuelve. Puede multiplicar números de 3 dígitos en su cabeza. Puede hacer divisiones complejas sin escribir nada. Y entonces se da cuenta. Si sigue practicando, eventualmente será más rápido que las computadoras para ciertos tipos de problemas. No todos los problemas, pero los suficientes para importar. Lo que significa que los humanos no solo pueden recuperar la capacidad de pensar, pueden, con suficiente entrenamiento, superar a las máquinas en dominios específicos, pero nadie más lo sabrá nunca, porque el conocimiento ha sido clasificado. La población seguirá dependiendo de computadoras, volviéndose cada vez más incapaz de pensamiento independiente, mientras una pequeña élite desarrolla capacidades cognitivas que el resto de la humanidad ha perdido permanentemente. Asimov termina la historia con Schumann, mirando las ecuaciones que acaba de resolver mentalmente, sintiendo el poder que da el pensamiento independiente en una civilización de dependientes cognitivos. El título, The Feeling of Power, no se refiere al poder abstracto. Se refiere a la sensación visceral, casi embriagadora, de saber que tu cerebro puede hacer lo que todos los demás cerebros han olvidado cómo hacer. Es poder sobre otros humanos, no sobre la naturaleza. Poder derivado de asimetría de conocimiento en una población que ha tercerizado uniformemente sus capacidades cognitivas. Estamos replicando exactamente esta dinámica ahora mismo, pero la estamos acelerando exponencialmente con inteligencia artificial. ChatGPT escribe tus emails, Grammarly corrige tu gramática, calculadoras hacen tus matemáticas, GPS navega por ti, algoritmos de recomendación deciden qué lees, qué ves, qué piensas sobre casi cualquier tema. Cada una de estas herramientas es individualmente útil. Cada una te hace más eficiente en su dominio específico, pero colectivamente están haciendo lo mismo que las computadoras en el mundo de Asimov. Están asumiendo funciones cognitivas que tu cerebro solía realizar y tu cerebro está dejando de ejercitarlas. Un estudio de 2024 en neurociencia cognitiva
Encontró que estudiantes universitarios actuales tienen memoria de trabajo significativamente peor que estudiantes de hace 20 años. No porque sus cerebros sean diferentes biológicamente, sino porque nunca han tenido que recordar números de teléfono, direcciones, fechas de cumpleaños o cualquiera de las miles de datos pequeños que generaciones previas memorizaban automáticamente. Sus cerebros redirigieron esos recursos a otras tareas. Se adaptaron a un entorno donde la memoria externa, tu teléfono, es más confiable que la memoria interna. Es adaptación evolutiva perfecta, excepto que la memoria de trabajo no solo almacena datos, es fundamental para el razonamiento abstracto, para mantener múltiples ideas en tu mente simultáneamente mientras las manipulas, para pensamiento creativo que requiere conectar conceptos que no están obviamente relacionados. Cuando externalizas tu memoria, no solo olvidas números de teléfono, atrofias la arquitectura cognitiva que hace posible ciertos tipos de pensamiento. Y ahora, estamos haciendo lo mismo con el razonamiento mismo. Estudiantes usan ChatGPT para escribir ensayos, no porque no puedan escribir, sino porque es más rápido. Pero escribir no es solo producir texto, es el proceso mediante el cual organizas pensamientos vagos en argumentos coherentes. Es pensamiento hecho visible. Cuando delegas la escritura a IA, no estás delegando una tarea. Estás delegando el proceso cognitivo que convierte pensamiento confuso en claridad conceptual. Ingenieros usan GitHub Copilot para generar código, no porque no puedan programar, sino porque autocompletar es más eficiente que escribir cada línea manualmente. Pero programar no es solo sintaxis. Es descomponer problemas complejos en pasos lógicos. Es pensamiento algorítmico. Cuando delegas la generación de código a IA, estás delegando la práctica que entrena tu cerebro para pensar en términos de sistemas y procesos. Profesionales en cada campo están adoptando herramientas de IA que hacen su trabajo más fácil. Y cada herramienta está silenciosamente atrofiando la capacidad cognitiva que hacía ese trabajo posible sin ayuda. No es conspiración, es economía de atención. Tu cerebro asigna recursos cognitivos a las tareas que realizas frecuentemente. Si dejas de realizar una tarea porque una herramienta la hace por ti, tu cerebro reasigna esos recursos, la capacidad se atrofia y eventualmente no puedes realizar la tarea sin la herramienta. Esto crea exactamente la dinámica de poder que Asimov describió. Una pequeña élite que entiende los fundamentos, cómo funcionan los algoritmos, cómo se estructuran los datos, qué está pasando detrás de la interfaz, y una mayoría masiva que solo sabe hacer clic en botones. Los ingenieros de OpenAI que diseñaron ChatGPT no usan ChatGPT para escribir el código que mejora ChatGPT. Entienden los fundamentos demasiado profundamente para delegar. Los científicos de datos que entrenan modelos de aprendizaje automático no usan modelos de aprendizaje automático para diseñar sus experimentos. Saben qué pasa bajo el capó. La élite tecnológica mantiene sus capacidades cognitivas ejercitándolas directamente. Mientras tanto, vende herramientas que permiten a todos los demás dejar de ejercitar esas mismas capacidades. Y exactamente como en la historia de Asimov, esto no es necesariamente malicia consciente. Es la lógica inevitable del poder asimétrico en sistemas donde el conocimiento fundamental es escaso y la dependencia de herramientas es universal. La pregunta que Asimov dejó sin responder y que nosotros enfrentamos ahora es: ¿qué pasa cuando toda una civilización pierde la capacidad de pensar sin ayuda externa y solo una pequeña élite retiene esa capacidad? La respuesta obvia es: esa élite tiene poder absoluto. Puede manipular los sistemas que todos los demás usan sin comprender. Puede introducir sesgos en algoritmos que nadie más puede detectar. Puede diseñar interfaces que guían el pensamiento en direcciones específicas sin que nadie se dé cuenta de que están siendo guiados. Pero hay una respuesta más profunda y más perturbadora. Tal vez la distinción entre élite pensante y mayoría dependiente no es estable. Tal vez incluso la élite está delegando cada vez más pensamiento a sistemas de IA porque esos sistemas son genuinamente mejores en ciertos tipos de cognición. Y tal vez estamos llegando a un punto donde ningún humano
Ni siquiera los ingenieros que diseñan la IA comprende completamente cómo funcionan los sistemas que todos usamos. Ya estamos allí con redes neuronales profundas. Los ingenieros pueden entrenar el modelo, pueden ajustar hiperparámetros, pero no pueden explicar por qué el modelo hace predicciones específicas. El proceso de pensamiento del modelo es opaco incluso para sus creadores. Lo que significa que no es solo que la mayoría ha tercerizado el pensamiento a las máquinas, es que la especie entera está tercerizado el pensamiento a sistemas que nadie comprende completamente. En la historia de Asimov, Myron Aub redescubre una habilidad perdida y eso le da poder. Pero en nuestro mundo, las habilidades que estamos perdiendo podrían no ser recuperables. Una vez que una generación completa crece sin ejercitar ciertas capacidades cognitivas, esas capacidades podrían simplemente desaparecer de la población. No genéticamente, culturalmente. El conocimiento de cómo pensar sin herramientas externas se transmite mediante práctica y entrenamiento. Si nadie practica porque las herramientas son demasiado convenientes, el conocimiento no se transmite. Y después de 1 o 2 generaciones, ya no existe nadie que recuerde cómo hacerlo. Eso es diferente de olvidar un hecho específico. Es olvidar cómo funciona un tipo de pensamiento. Y una vez perdido, podría ser irrecuperable. Porque recuperarlo requeriría que alguien decidiera deliberadamente hacer las cosas de manera más difícil, cuando hay opciones más fáciles disponibles. Requeriría resistir la tentación constante de delegar. Requeriría valorar la autonomía cognitiva más que la eficiencia. Y en una sociedad que optimiza para eficiencia en todo, esa valoración es casi imposible de mantener. Asimov entendió esto en 1958. Vio que la conveniencia tecnológica no es neutral. Cada herramienta que hace tu vida más fácil también te hace más dependiente. Y la dependencia, cuando es suficientemente profunda y universal, se convierte en vulnerabilidad estructural que ni siquiera reconoces como tal hasta que la herramienta desaparece. El sentimiento de poder que Schumann experimenta al final de la historia no es triunfo, es el reconocimiento de que en un mundo de ciegos cognitivos, el que tiene un ojo es rey, y esa realeza no requiere talento extraordinario, solo requiere haber conservado capacidades que solían ser universales pero ahora son raras. Tal vez ya estamos en ese mundo. Tal vez la capacidad de pensar profundamente sin herramientas externas, de sostener un argumento complejo en tu mente, de resolver problemas sin buscar inmediatamente en Google, de escribir sin autocompletar, de crear sin plantillas, ya es lo suficientemente rara que quienes la tienen operan en un nivel diferente del resto. Y tal vez eso no es futuro distópico, tal vez es simplemente descripción del presente que aún no hemos articulado completamente. La diferencia entre poder y dependencia podría ser solo cuestión de si todavía sabes cómo pensar cuando las herramientas dejan de funcionar. Y cada vez que eliges la herramienta sobre el pensamiento, cada vez que le pides a ChatGPT que resuelva un problema que podrías resolver tú mismo con más esfuerzo, estás haciendo una apuesta sobre qué tipo de humano quieres ser. No es apuesta moral, es apuesta cognitiva. Sobre si tu cerebro seguirá siendo capaz de funcionar independientemente o si se volverá tan dependiente de prótesis externas que sin ellas simplemente deja de funcionar. Asimov escribió sobre una civilización que olvidó cómo hacer matemática básica. Nosotros estamos olvidando cómo pensar básico. Y cuando preguntamos ¿por qué debería aprender a hacer algo que una máquina hace mejor?, estamos haciendo exactamente la pregunta que la civilización de Asimov hizo antes de perder completamente la capacidad de responderla. Escribe en los comentarios, ¿cuántos números de teléfono puedes recordar sin mirar tu celular? ¿Cuándo fue la última vez que resolviste un problema matemático sin calculadora? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo largo sin autocompletar ni IA? Y si perdiste tu teléfono mañana y todas tus herramientas digitales desaparecieran por una semana, ¿cuánto de tu trabajo podrías todavía realizar? Porque tal vez esas preguntas simples revelan cuán profundamente ya hemos tercerizado nuestras capacidades cognitivas. Y tal vez la única diferencia entre nosotros y la civilización de Asimov es que ellos ya habían olvidado.
Nosotros todavía estamos en el proceso de olvidar, pero el resultado final es el mismo. Una especie que cree que está progresando hacia mayor inteligencia mientras sistemáticamente atrofia las capacidades cognitivas que definían lo que significaba ser inteligente. Y cuando nos damos cuenta de lo que perdimos, podría ser demasiado tarde para recuperarlo, porque recuperar una capacidad cognitiva perdida requiere generaciones de práctica deliberada, y en un mundo donde la alternativa fácil siempre está a un clic de distancia, ¿quién elegirá el camino difícil? Solo aquellos que entienden que el camino difícil es el único que mantiene vivo el pensamiento. Y cada vez esos serán menos, hasta que solo quede una élite pequeña que todavía sabe pensar, y el resto de nosotros haciendo clic.